El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:15, él hablando de Jesús, dijo: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En unos instantes, por un breve tiempo, explicaremos lo que Jesús dice sobre que la vida no consiste en, sino en lo que consiste la vida. Hay quienes viven y no saben para qué vivir. En las Escrituras nos ofrecen la respuesta. Hay quienes no lo saben, pero en este día Jesús nos trae la enseñanza, las nuevas de gran gozo para nuestro corazón, para que al oír esta palabra ya no viva para sí, sino que viva para aquel que murió y resucitó por usted. Le habla su amigo y pastor Fabio Acevedo, y en instantes seremos bendecidos y seremos llenos de gozo por lo que dicen las Escrituras. La Biblia abierta en Lucas, en el capítulo 12, versículo 13 al 21. En este texto, y bajo el título "Quienes viven para sí", leemos: Lucas 12:13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. No olvides el título: Quienes viven para sí. Dice el verso 14: Mas él le dijo, Jesús: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? 15. Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. 16. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. 12:20 de Lucas. Pero Dios dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este texto nos presenta una solicitud, y la solicitud revela el corazón de este hombre, quien vive solo para sí y no vive para Jesús. Luego, en el mismo texto que hemos leído, en el versículo 14, Jesús le niega la solicitud. El versículo 15, Jesús explica por qué le niega la solicitud que le han
expresado. En el versículo 17 al 19, Jesús revela la condición de este hombre que se dedica a llevar a cabo los deseos de su corazón. Y del versículo 20, específicamente el verso 20, Jesús apunta a las consecuencias de este hombre de vivir de esa manera. Y finalmente en el versículo 21, Jesús hace una aplicación breve pero contundente sobre la enseñanza que acaba de dar. Primeramente tenemos la solicitud de uno de la multitud, aunque en ese momento habían millares. Mires que Lucas 12:1 dice: en esto juntándose por millares la multitud. Y en el 12:13 le dijo uno de la multitud, los que habían escuchado a Jesús, uno de ellos le dijo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. En el texto de Lucas 12:13, lo que solicita revela su corazón. 6:45 de Lucas mismo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que este hombre con la solicitud expresa lo que hay dentro de su corazón, el tesoro de su corazón, y el tesoro de su corazón era vivir para sí, eran los deseos de su corazón. Esa es la solicitud. ¿Y qué le está pidiendo? Le está pidiendo que le diga Jesús a su hermano que parta la herencia con él. En el Antiguo Testamento ya estaba establecida la ley de la herencia, tanto en textos como en Deuteronomios 21:17, Números 27:1 al 11. Encontramos que la solicitud que hace este hombre, de acuerdo a las Escrituras, estaba prohibido en el Antiguo Testamento, los textos que acabo de leer. Así que él no pidió algo legítimo, sino algo ilícito, o más bien pidió algo que se refiere al tesoro de su vida, el vivir para sí, vivir bajo los deseos de su propio corazón. ¡Qué atrevido decirle eso a Jesús! Jesús ha venido enseñando en Lucas 12 sobre la levadura de los fariseos, a quién se le debe temer, el que es necesario confesar a Jesús delante de los hombres. Y aparece uno de la multitud diciéndole: Señor, yo que vivo para sí, te pido que le digas a mi hermano que parta conmigo la herencia. Uno de la multitud quería despojar a su hermano de la herencia porque él no tenía la oportunidad de ir al Sanedrín, porque en el Sanedrín lo rechazarían, pero él fue a Jesús. Esa es la vida del hombre que es religioso, es buscar a Jesús para que Jesús le conceda los deseos de su corazón, los deseos pecaminosos, que Jesús le conceda los deseos para seguir viviendo para sí. Y uno de la multitud le pide a Jesús que vaya donde su hermano y le diga. Eso no era correcto de acuerdo a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Sería una violación a la misma palabra y una violación al Sanedrín, a los deseos del corazón.
a quien solo vive para sí, quien busca a Jesús para que le conceda los deseos pecaminosos de su corazón, a este hombre Jesús le va a responder. ¿Cómo es posible que uno esté ante Jesús, ante Dios, y le diga: Señor, estos son los deseos de mi corazón? Aunque lo que te estoy pidiendo, tú no me los puedes conceder, como yo vivo para sí, por favor, hazlo de esta manera. A la solicitud hecha por este uno de la multitud, Jesús le niega. Jesús niega la solicitud. Este hombre le pidió que concediera los deseos de su corazón, porque él vivía para sí. Muy atrevido, ¿verdad? Pero así fue. Oró. Hay personas que vienen a Dios, vienen a Jesús y le piden los deseos de su corazón que son contrarios a la misma voluntad de Dios. ¿Y qué respondió Jesús en el verso 14? Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Es decir, Jesús está expresándolo: yo no lo hago y no lo voy a hacer. Porque Jesús, que es Dios, Él no concede los deseos del corazón contrario a su voluntad. Nunca, escuche esto, nunca jamás Dios ha traído una respuesta a su vida cuando usted le ha pedido a Él para que le ayude a llevar a cabo los deseos de su corazón pecaminosos. Las Escrituras, en Lucas 2, Jesús niega la solicitud. Hasta ahora y para siempre, los hombres han creído que pueden venir a Dios para solicitarle cualquier cosa que pase por su vida sin tener en cuenta que ha de ser de acuerdo a la voluntad del Señor. Incluso primera de Juan 5:14 dice: y esta es la voluntad de Dios, que nosotros que pidamos conforme a su voluntad. Se lo voy a leer en el texto de primera de Juan. Por eso hemos dicho: abra las Escrituras, porque las Escrituras te traen nuevas de gran gozo. Primera de Juan 5:14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Alguna cosa conforme a su voluntad. Los hombres y las mujeres que han venido en solicitud a Jesús y su solicitud es fuera de la voluntad de Dios, quiero decirle que la Escritura es clara. Él niega esa solicitud y Él sabe por qué. Él, que conoce el corazón del hombre, Él sabe por qué no responde a los deseos de nuestro corazón pecaminoso cuando estamos viviendo solo para sí. La pregunta obvia es: ¿por qué Jesús le negó la solicitud? Y Jesús, en este tercer punto, explica su negación. Él no tiene por qué explicarlo. Él dice no y no, pero lo explica. ¿Para qué? Para que nosotros no lo sigamos haciendo. Jesús explica el no de la respuesta. Mire lo que dice el 15 y en la explicación. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mirad, es decir, poned cuidado de lo que estás solicitando.
y guardaos no viva bajo los deseos de su propio corazón. No haga de la vida solo la vida para sí mismo. Y él le dijo en el versículo 14 que no lo haría. Y en el 15 le explica, le dice, la vida no consiste. La vida no consiste en los deseos pecaminosos de nuestro corazón. Le está advirtiendo. Después vamos a darnos cuenta que Jesús lo llama que es un necio, que vive deseando llevar a cabo los deseos pecaminosos de su corazón, que no se pregunta, ¿esto que estoy solicitando es la voluntad de Jesús? Note la sabiduría de Jesús. Jesús conoce el corazón de los hombres y él sabe cuándo sus vidas apuntan a los deseos de su propio corazón. La pregunta o el deseo de este hombre de involucrar a Jesús para que conceda los deseos de su corazón, lo que él dice revela su corazón. Así que Jesús le oye, pero Jesús le descubre el corazón. Apunta a los deseos de su propio corazón. Juan 2:25, pues él sabía lo que había en el hombre. Nosotros los humanos podríamos decir que lo que una persona habla, lo que expresa, revela su corazón. Pero Jesús conoce el corazón de este uno de la multitud. No sabemos cómo se llamaba este hombre de la multitud, pero Jesús le dice, la vida no consiste en eso. La vida no consiste en estar tras las cosas para sí, fuera de la voluntad de Dios. Jesús pudo haberle concedido la petición. Es no, porque Jesús sabe que lo que él haría si le respondiera sería prolongarle en su corazón la vida que él lleva. Versículo 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste. Es decir, estás viviendo para lo que no debes vivir. Estás viviendo para sí. Estás viviendo para llevar a cabo los deseos de tu corazón. Y la vida del hombre no consiste precisamente para eso. Como la vida del hombre no consiste en que se la pase todo el tiempo viviendo para sí mismo y para los deseos de su corazón. Jesús en el punto número 4, hablando del texto, versículo 16 hasta el versículo 18, Jesús revela la condición de este hombre. ¿Cuál es la condición del hombre que solo se preocupa de vivir para sí, para los deseos pecaminosos de su corazón, no teniendo en cuenta a Jesús en nada para su propia vida? Y Jesús trae una historia. Dice el 16 de Lucas 12, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Dice Jesús, en esta historia, el hombre de esta historia, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Mire la condición. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Jesús está revelando la condición en la historia de cualquier hombre, pero
aunque se refiere al uno de la multitud, lo está involucrando, le está diciendo, esta es la condición de tu vida, así es que tú vives. Versículo 19 de Lucas 12, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Cómo es la vida de quienes su tesoro son los deseos de su corazón? ¿Cómo es la vida de quienes su tesoro es vivir para sí, sin tener en cuenta a Jesús en su vida en absoluto? Su tesoro es llevar a cabo sus propios deseos, los deseos de su corazón. El versículo de Lucas 12, 17 dice, y él pensaba dentro de sí. Ahí está la condición. Y él pensaba dentro de sí. Y note que el texto nos dice en el verso 17, ¿qué haré? Eso revela la condición de su corazón. En el 18, y esto haré, revela la condición del corazón. Y el 19, y diré a mi alma, revela los deseos de su corazón. Es, ¿qué haré para llevar a cabo los deseos de mi corazón? Ya sé qué haré. Y entonces el hombre empieza a elaborar su propio plan. Y una vez que elabora su propio plan para sus propios deseos, él dice, me va a pasar esto. Y le diré a mi alma, alma, descansa. Has alcanzado los deseos del corazón, y cuando hallo los deseos de mi corazón, quedaré reposado, regocijado y feliz. A este hombre de la parábola, que es el mismo, uno de la multitud del versículo 13, Jesús le dijo a quienes pensaban en llevar a cabo los deseos de su corazón, porque este hombre, el uno de la multitud, estaba siendo identificado completamente. Él ya tenía, porque el 13 dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Él ya tenía la herencia. Y en el versículo 16, 17 y 18, este hombre que solo se preocupa por los deseos de su corazón, considera que si lleva a cabo los deseos de su corazón, eso le hará un hombre regocijado, versículo 19, reposado y feliz. Así es el hombre. El hombre planea su vida conforme a los deseos de su corazón y de una vez se da por entendido que le va a ir supremamente bien en todo lo que haga, porque el tesoro de su vida es vivir para sí, para los deseos de su propio corazón. Y pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Esto haré y diré a mi alma. Si usted lee el versículo 17, 18 y 19, encontrará la manera como él se expresa, lo mío, mío. Esa es la condición de un hombre que no está colocando los deseos, los intereses de Dios en su vida, sino solo los deseos que dictan su corazón. Ese es su tesoro. A estas alturas del texto, en Lucas 12, versículo 13 al 21, hemos hecho referencia a una solicitud de
uno de la multitud. 2. Jesús niega la solicitud. 3. Jesús explica su negación. 4. Jesús revela la condición de este hombre. Y 5. punto, Jesús apunta a las consecuencias de vivir de esa manera. Jesús apunta a las consecuencias. Lo inesperado, en el versículo 20, dice Jesús que es Dios. Pero Dios, eso es una referencia al Padre, pero Dios le dijo, la intervención de Dios. No contaba con esto. Él estaba solo pensando en sí mismo. Y Jesús le dice, pero Dios le dijo, a quien estuvo por fuera de su vida, por fuera de su corazón, con quien nunca contó para su vida, de quien nunca se interesó. Jesús le dijo, pero Dios, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús de la vida del hombre que solo vive para sí mismo y para los deseos pecaminosos de su propio corazón, que no tiene en cuenta a Jesús en su vida? Jesús, ¿qué piensa de ellos? A quienes han pasado toda su vida haciendo de su vida el tesoro, y el tesoro son los deseos de su corazón. Jesús dice, pero Dios, aquellos que hacen de su vida solo sus propios planes, sus propios deseos, Jesús les dice, necios. El hombre considera que es muy sabio cuando se dedica a llevar a cabo los deseos de su corazón y que es muy inteligente, pero Dios dice, necio. Ese es un referente. El Salmo 141.1 y el Salmo 53.1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero es una referencia a que el necio en su corazón dice, no tengo por qué interesarme en las cosas de Dios. No tengo por qué rendirle cuentas a Dios. No tengo por qué hacer la voluntad de Dios. Así que un hombre es necio cuando en su vida, la vida que vive se aparta de la voluntad de Dios y solo vive para los designios de su propio corazón. En este contexto que estamos leyendo en Lucas, este hombre ha elegido vivir sin tener en cuenta a Dios. Y la necedad de él consiste en que él ha tomado la vida que Dios le ha dado y la toma para sí en vez de tomar la vida para aquel que se la dio. Mire lo que dice el versículo 19, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Él pensaba que la vida le pertenecía y él podía hacer con su vida lo que él quisiera. Él debió dedicar su vida a vivirla conforme a los deseos de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Pero Jesús le dijo en el versículo 20, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche vienen. Llegará el día, llegará el tiempo a pedirte. O sea que la vida no es tuya. Vengo a pedir lo que es mío.
Y yo te di la vida para que vivieras para mi honra, para mi gloria, para mi alabanza, pero tú has vivido siempre para sí mismo, para los propios deseos de tu corazón. La vida no es tuya. Jesús está diciendo, la vida es de Dios y Él viene a pedírtela. Es que la vida no es para vivir bajo los antojos de mi propio corazón. Por eso aquí dice tu alma, o sea, tu vida. Tu vida. Ezequiel 18:4 dice que todas las almas son libres. Dios es el creador del ser humano y el hombre es responsable por la vida que él tiene. Por eso Dios nos creó. Somos de Él, somos para Él, para que vivamos para hacer su voluntad, para su gloria y su honra, y pasamos toda la vida solo pensando en nosotros mismos, sin tener en cuenta los intereses de Jesús, el reino de Jesús. Esta noche vienen a pedirte, porque si la vida no es nuestra, el dueño puede venir cuando quiera y en cualquier momento Él va a venir. El hombre se interesa solo por sí mismo. Dios en su gracia y en su misericordia trata como de llamarle la atención al hombre y decirle, esta noche pueden venir a pedirte tu alma. Tarde o temprano, todo hombre tendrá que darle cuenta al Señor Jesús. Este hombre pasó toda su vida descuidando su alma. Una vida aferrada a los deseos de su corazón. Ese hombre piensa que él vino para quedarse por siempre en la tierra y para vivir para sí mismo, solo para los deseos de su propio corazón. Este hombre hizo de los deseos de su corazón su propio tesoro. Note lo que dice en Lucas 12, versículo 17. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Esto haré. Y con lo que haré, así me va a pasar. Voy a vivir de esta y esta manera. Vivió para sí en la historia de este hombre, para sus propios intereses. No vivió para honrar a Jesús. Y Jesús le dijo a este uno de la multitud, mirad que no vivas así. Mirad de no vivir así. Guardaos de vivir de esa manera en los deseos de vuestro propio corazón, porque la vida ha sido dada para todo hombre, para que viva para la gloria y la honra del Señor, haciendo su voluntad. Jesús concluyó, ha contado la historia y en brevísimas palabras le dice a este uno de la multitud y a nosotros, así eres tú, que haces que tu vida solo sea para sí, viviendo para llevar a cabo los deseos de tu corazón, tus propios intereses. Has pasado toda tu vida ignorando a Jesús, ningún interés por la vida que agrade y glorifica al Señor. Este hombre se dedicó a sus cosas y no a las cosas de Dios. El tesoro de su vida eran sus propios intereses, eran sus propios deseos. Pero Jesús le dijo, necio, esta noche viene a pedirte su alma. El hombre descuida mucho ese momento. Como está tan involucrado en los deseos de su corazón, no se imagina que un día tendrá que darle cuenta al Señor. El hombre piensa que vino a quedarse y vive para quedarse y por lo tanto solo le interesa los deseos de su corazón. Jesús ya lo había dicho en Lucas 4:4.
no solo de pan vivirá el hombre. 9:25. ¿Qué aprovecha si el hombre ganare todo el mundo? O sea, llevare a cabo todos los deseos de su corazón y perdiere su alma. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús murió para que tú no vivas para sí, y Jesús resucitó para que tú no vivas para sí, para los deseos pecaminosos de tu corazón, sino que vivas para su gloria y su honra. Por lo cual, dice la Escritura, Dios le levantó para que su nombre sea sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y todo hombre doble sus rodillas, venga a los pies de Jesús, y a partir de hoy guárdese y mire de vivir así, viva solo para la gloria y la honra del Señor. La historia se enfoca en que todo lo que hizo este hombre en los deseos de su corazón, en la historia, al final no se llevó nada. O sea que vivió la vida de solo interesarse en los deseos de su corazón, los deseos pecaminosos. Pero el texto en Lucas 12:20, Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué al pasar a la eternidad, qué es lo que tiene el valor? Haber vivido para la gloria y la honra de Jesús. Haber vivido para sus propios intereses. Jesús, abro mi corazón y creo que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Perdóname porque he vivido siempre interesado en mí mismo, en los deseos de mi corazón pecaminoso. Pero hoy me arrepiento de esa vida y te entrego mi vida, y a partir de hoy creo que tú eres el único que puede salvarme y darme la vida que te agrada, de vivir para tu honor, para tu gloria y para tu honra. Sí, Señor Jesús, ven sobre mi vida y sálvame. Amén y amén. Te adoramos, Señor. Queremos exaltar y levantar tu nombre en esta hora, Dios. Adorarte solo a ti, Señor. Tu nombre levantaré, me deleito en adorar.
agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad.